Hombre. Hola, soy Fernanda Altamirano, directora y guionista del Retrato de ella. Lo más difícil en el cine es que todo. Ah, claro, sí, po. Te contaba que en un conversatorio me preguntaron qué era lo más difícil para hacer el retrato de ella o hacer cine. Y con la productora nos mirábamos y nos reíamos porque en realidad todo es un trabajo titánico, como que casi podríamos hacer el viaje del héroe haciendo una película, porque desde iniciar el guión, desde primero creer en ti. Empezando por creer en uno que es capaz de hacer una película y que la historia que uno quiere contar tiene un sentido importante. Después buscar la producción para realizarla. Después escribir el guión, que escribir un guión es gran labor, es todo un trabajo independiente previo a la película, donde uno necesita conversarlo, salen muchas versiones. En el caso del retrato de ella hicimos 5 versiones de guión, sin contar las versiones de la escaleta, sin contar las versiones del tratamiento y sin contar las versiones del storyline. Entonces, el trabajo fue como de un año de, de guión. Entonces, después de eso, viene todo lo de levantar los fondos, que eso gracias a Valentina, que es la productora, yo no tenía que estar tanto ahí 100%. Entonces había otra persona que se preocupaba más del tema que es plata y yo estaba involucrada en lo creativo. Eh, y eso ya es complejo. O sea, en muchos momentos era como, no hay plata para hacer esto. Entonces, ahí la creatividad tiene que hacer lo suyo y buscar formas de resolver que a veces funcionan mucho más lindo. Porque es como un empuje más artesanal, digamos, y más intuitivo, donde uno tiene que resolver ciertas cosas. Ha cambiado mi forma de ver el cine, ha cambiado mi percepción sobre la misma temática que tocamos en la película, que bordea el suicidio. Eh, y también en mí había un cambio importante respecto a un camino espiritual, digamos, donde al comienzo yo tenía una personalidad mucho más oscura, mucho más centrada en el ego, en la identificación con el personaje que uno vive aquí en la Tierra. Y hoy en día tengo una apertura mucho más grande y mucho más abierta. eh, y me interesan otros tipos de temas cinematográficos. Y eso es muy peculiar porque me pregunto, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer una película sin ego? Donde los personajes no tengan ego. Es muy difícil. Pero es que aquí estamos en el... Ajá, ese tipo de cuestionamientos me estoy haciendo. ¿Qué tipo de películas podemos hacer donde no sigamos el lineamiento que hemos trabajado desde Hollywood, por ejemplo, o desde los inicios del cine, dramáticamente, como los pasos del héroe, donde el personaje busca un objetivo y hace todo un recorrido, inicia una aventura, se enfrenta a distintas adversidades? ¿Cómo contamos una historia desde una mirada, por ejemplo, más espiritual? Esos son cuestionamientos que tengo hoy en día. Ya. Y por eso me interesa tanto la psicología. En el retrato de ella hay una psicóloga que hace una interpretación sobre el proceso que está viviendo Ana, y nosotros como espectadores vemos todo este proceso desde el punto de vista de Ana. Y tengo un cortometraje en el que estoy trabajando donde ya la protagonista es la psicóloga. ¿Oh, sí? Entonces, ahí podemos decir que hay como un cambio en la mirada cinematográfica desde la intención de poder entender más la expresión del ser humano, no solamente desde la vinculación con el ego, sino como algo mucho más grande que eso. No te entiendo. Mira, comenzaste hablando del suicidio, ¿no es cierto? Ajá. Lo que trata tu película. Pero también me parece a mí que trata mucho sobre la locura. Más que la locura, yo lo llamaría... Pero espera, incluso comienza la película con una frase en la que dice Sí. que esta película no es apta para personas proclives a la locura. Algo así dice, no estoy muy seguro. Claro, no es la locura, pero con trastorno psicológico. Con trastornos psicológicos. Sí. Entonces, ¿no crees que va más por ese lado? Que el suicidio es más bien el final de todo este trastorno que ella tiene. Claro, es que llamarlo locura podría ser un poco
minimizar el padecer una enfermedad psicológica, que es un tema súper importante y contingente hoy en día, sobre todo después de una pandemia. Por eso está ese mensaje al comienzo, porque si es que tú te sientes vulnerable psicológicamente y te vas a enfrentar a una película del tipo como que es el retrato de ella, donde es muy psicológica, es un thriller y habla de, no sé si hacer spoiler, Yo también te iba a preguntar eso, si es que podíamos hacer spoiler, sí, pero creo que no, ¿verdad? o sea, Mínimamente. véanlo ustedes en edición. No, yo más te pregunto a ti, o sea, igual Sí, podemos o sea, cortar. si ustedes quieren hacer spoiler y les parece conveniente, yo les doy permiso. Ya, está bien. Sí, les doy permiso. Lo dijo en Sí. tratado. Bueno, entonces la película habla de un recorrido psicológico de una persona que está perturbada mentalmente porque vivió un acontecimiento muy fuerte en su vida, que es el suicidio de su pareja. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que hay que hacerse cargo de las cosas que uno está contando, porque si es que una persona que está vulnerable psicológicamente en ese momento se enfrenta a una película así, puede detonar, eh, puede detonar un estado en la persona, del que si es que nosotros avisamos antes ya le estamos diciendo que se va a enfrentar a algo duro. Pero mira que yo cuando leí esa frase del inicio, Ujú. yo no la tomé así tan en serio. Ah, tú pensaste que era como parte de la Y yo película. pensé que era como parte de la película, un guiño de Claro. ojo, como en el logo estepario dice teatro solo para locos, no para cualquiera. Ah, claro. Algo así, ¿me cachas? Yo Sí, lo siento así. Creo que sí. algunas personas también lo pueden sentir. Podría ser. Me gusta más. ¿Cómo se vincula con el suicidio? ¿Cómo se vincula con el suicidio los sueños? Ajá. Mira, es súper interesante eso que me preguntas porque en medida que fui haciendo la película me di cuenta que hay tres mundos que comparten una forma de percepción humana. Está la muerte, los sueños y la sexualidad, cuando, o sea, cuando tienen sexo en realidad. Hay muchas escenas, hay dos escenas de sexo. Entonces esas escenas de sexo tienen un montaje distinto donde se siente mucho más onírico, eh, donde cuando ella tiene relaciones con uno de los protagonistas y también con Antonio, entra en un estado que es el mismo estado en el que entra cuando está en un sueño, que es el mismo estado que entra cuando se relaciona con la muerte. Entonces, en ese estado es el mundo que se empieza a despertar en Ana cuando empieza a crecer estos rasgos psicóticos que ella tiene. No hay, como dicen, golosinas visuales. Claro, Todo es proteína visual. claro, sí. Sí, fue un guión que, de hecho la película está muy ceñida al guión. Es una película que no es muy distinta a cómo se escribió. Eh, y eso es muy placentero para quien realiza la obra. Eh, Pasó también que como tiene este mundo, que es como un mundo sostenido, hablaba con una actriz que es la psicóloga de la película, entonces yo le explicaba cómo era el mundo de Ana. Y ella me decía, claro, te entiendo, me decía, por ejemplo, ella, este es un vaso, me decía, y todos vemos el vaso así, pero Ana, esta es la realidad de Ana. Así, ¿cachai? Como que tiene un estado diferente, una percepción diferente de la realidad. Y eso es lo que busqué. Tengo una hipótesis. Yo creo que la creación humana, las cosas que nosotros hemos construido, muchas veces tiene que ver con el random, así como de juntar información. Nosotros no hacemos nada nuevo, solo juntamos cosas y creamos cosas nuevas a partir de lo ya existente o también recreamos la naturaleza a nuestro parecer. Y creo que un gran punto de cómo se hace eso, cómo logramos eso es a través de los sueños, porque ahí tenemos unas conexiones distintas eh, y hay nuevas ideas. eh, y también creo que el cine no podría existir si uno no sueña. El cine es como un sueño. Mira que me acuerdo de una frase que dice, no hay que mostrar la realidad como es, ni como debería ser, sino como la vemos en nuestros sueños. Uh-huh. Ya, hasta ahí estamos bien. Pero luego Shakespeare habla de los sueños. ¿Qué tal si ese sueño se convierte en pesadilla? Como le Uh-huh. pasa a Claro, tu protagonista. claro.
Bueno, yo creo que todos hemos vivido la pesadilla de la vida y eso depende mucho de cómo tú estás interpretando en este momento. Eh, y ahí entra el camino que te cuento que estoy llevando también más hacia lo luminoso. Eh, y que lo luminoso no puede llegar a ser tocado si es que no viviste la oscuridad. Entonces, la vida sí, claro, se puede transformar en pesadilla, pero no es la vida la que se transforma, es uno el que se transforma en la pesadilla. Ya, cuando ciertas personas, para salir de esa pesadilla, de este sueño atroz, se quedan, cometen suicidio, ¿es válido eso? ¿Lo tomamos como algo válido? La persona que, bueno, hay harto estudio del suicidio en la película porque es un tema que si es que uno quiere hablar de eso, tiene que saber bien. Primero, no todos los suicidas se suicidan por la misma cosa. Uno a veces dice como los suicidas, pero es como, hay muchos temas distintos, tienen diferentes motivaciones, hay diferentes ánimos, hay diferentes contextos también. Y, y una persona que comete suicidio, por todos los estudios que hice, está eclipsado su ánimo, está eclipsado su visión de la realidad, por un pesar. El tema de la musa es un gran tema porque también tiene mucho que ver con el feminismo y cómo ha sido vinculada la mujer al mundo del arte, como para direccionarlo solamente al arte y el cine, donde la mujer sirve como inspiración pero no como creadora. Eh, y ese es un tema muy interesante que tocamos dentro de la película, que nos damos cuenta y que ponemos sobre el escenario para conversar de eso. Que, por ejemplo, las pinturas antiguas, tú vas a un museo, ves las pinturas y son puros hombres de la aristocracia retratados, los pintores son puros hombres, y si es que hay una mujer, es una musa. Nada más que eso. Entonces, Ana eh, es una víctima, digamos. Es una víctima de esta realidad, Y, donde, donde se han aprovechado de su figura y además ella es actriz. Entonces está todo el tiempo con un personaje, está actuando. De hecho, en una parte, cuando se encuentra con Gaspar, después de la fiesta, le dice como, Ana, ¿cómo estás? Y sí, estoy bien, le dice, estoy actuando. sí, 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 Claro, sí. porque es actriz, pero en realidad está actuando su personaje, porque ella nunca quiere mostrar eh, realmente quién ella es. Y pasó que en un momento a la película le faltaba profundidad y conectarse más con Ana. Eh, y empezamos a buscar material, navegando en el material, así como dónde saco material, qué puedo encontrar, que, donde profundicemos y veamos más a Ana de frente, más directo, más profundo. Y de pronto vemos esa escena de la prueba de cámara y le estábamos haciendo prueba de vestuario, prueba de maquillaje, prueba de iluminación. Esas eran las tres pruebas que estábamos haciendo en lo que se ve en la película. Y aparece mi voz, la de la Valentina, la de Paolo, que es el director de fotografía también. Eh, y Ana sí estaba en el personaje. Nosotras trabajábamos todo el tiempo que nos juntábamos, era como ya, Paulina en el personaje. Entonces la prueba de cámara, ella la hizo concentrada siendo Ana. No, y le queda perfecto la película. Sí. Sí, y aparte podemos mostrar un poco más su mundo laboral también. Hay muchas responsabilidades del deber ser de una mujer en una sociedad. Que tienes que ser femenina, que tienes que sentarte de una manera, que no tienes que hablar ciertas cosas. Eh, y en esta película sobre el estado psicológico de Ana, ella siente mucho pudor de mostrarse realmente lo que está pensando y lo que siente. Por eso ella también aleja a la gente y de la pequeña red que ella tiene, también se desvincula. Eh, y eso también tiene que ver con una posición en la que se ha puesto la mujer, y sobre todo ella que es actriz, que vive de su imagen, donde ella, su deseo realmente es estar siempre bien y mostrarse de una manera. De hecho, ella se arregla mucho, es como muy ordenadita, eh, pero en su interior, claro, no se parece a como ella se representa para el exterior. Claro, y lo dice muchas veces cuando está hablando frente a las pinturas, ¿no? Yo no soy ella, me pintaba diferente, le dice a él. Claro. ¿Por Recuerdo, qué me ¿verdad? veías así? Esa es la pregunta que ella tiene
Esa es la gran pregunta, que en Ana gatilla esta suerte de espiral descendente, eh, donde ella se pregunta por qué Antonio, que era su pareja, la veía de esa manera, y nosotros como espectadores podemos entender por qué la veía de esa manera. Pero ella no se da cuenta. Claro. Ella no es capaz de mirarse con distancia. Incluso, Está demasiado sumergida en su ego. incluso no se reconoce ni en las fotografías. Claro, claro, sí. Hay un diálogo que, claro, cuando está con Gaspar, que le dice, no te, hablan del doble. Están hablando sobre un libro que se llama Los elixires del diablo, que se trata sobre el doble. Y ella le dice, ¿qué piensas del doble? A mí a veces me pasa que me miro en una foto y no me reconozco. Esa es la locura, totalmente. Y la humanidad vive en una locura. La locura del ego, perdona la insistencia, No, pero es está que bien. el ego es una cosa en la que uno puede encontrar mucha belleza, y hemos encontrado mucha belleza, pero cuando ya no te importa tu identidad, cuando ya te dejas de identificar, por ejemplo, eh, a ver, un ejemplo de desidentificación. Uno desea muchas cosas. Por ejemplo, quiero un plato de comida, voy a decir algo muy, muy banal. Quiero que llegue este plato de comida y llega otra cosa. Entonces llega otra cosa y soy incapaz de disfrutar el plato que llegó porque yo tenía en mi mente lo que quería antes. Ese es el ego. Porque uno podría ser capaz de disfrutar el presente. Si Ana hubiese estado desvinculada de su ego, podría haber disfrutado de las pruebas de cámara, de haber estado en el sur de Chile, que es tan lindo, con un guionista, podría quizás haber trabajado en conjunto, un guión con él, qué sé yo, abrirse. Pero está ensimismada en su pesadilla, O en su culpa también. en su culpa, en su pesadilla, en lo que vivió con Antonio. O sea, si tú no te tratas una vivencia muy fuerte, puede, puede provocar que veas la realidad de otra manera. Es importante la terapia, es importante conversar, es importante abrirse, porque la mentalidad humana está todo el tiempo trabajando para encontrar el conflicto. Y si es que viviste en la realidad un conflicto muy grande, es difícil salir de ahí si es que no te terapiaste, si es que no entendiste realmente qué fue lo que sucedió, cómo lo ves, que no encuentras una red de apoyo. Yo creo que va por el lado de que la herida te lleva al trauma. Y el trauma hace que nazcan los monstruos, ¿cierto? Que Uh-huh. puede ser tú mismo, que te devoras al final de cuentas. En esto te contaba cuando había visto la película que no sé por qué, pero pensé en el vampirismo del cinematógrafo, del cineasta que de alguna manera se alimenta de su alrededor, de sus Sí. amigos, de sus novios, de lo que sea, para sus historias. Uh-huh. Que uno va tomando muchas cosas, ¿no? Claro, Toma y toma y toma y toma. sí. Y de alguna manera, ¿crees tú que los cineastas son así? Sí, somos, Vampiros escondidos. claro, claro, somos unas antenas que percibimos el mundo y de una manera que podemos mostrársela a la gente y que se sientan representados por nuestra visión. Lo podemos ver como vampiresco, sí, lo podemos ver de esa manera también. En la película hay muchas situaciones que yo viví a través de otras personas, no las viví personalmente, y las viví a través de otras personas que me contaban sus historias. Por ejemplo, en la escena de clímax de Ana, donde tiene una crisis, esa crisis exacta es la crisis de la mamá de una amiga, que cuando ella me la contó me pareció muy interesante. Entonces le pedí que me la contara una y otra vez y claro, yo ahí la iba escribiendo con su consentimiento, por supuesto. Es lo que hace el Eh, guionista también en la película, ¿no? sí, Comienza a tomar cosas de ella. claro. Claro, y en la vida real uno empieza a ver personas que te parecen interesantes por su forma de actuar, por su forma de pensar, su forma de vestir también estéticamente, y ahí uno puede empezar a nutrir el mundo cinematográfico que uno está creando. Creo que como cineasta, las películas que uno hace son sobre las cosas que te llaman la atención. Me inspiré mucho en muchas pinturas, en esculturas, en una forma de hacer cine más relacionada con, queríamos mucho que se mezclara el estilo de la pintura con estéticamente cómo se ve la película.
Mira, hay un tipo de pintura, creo que la hacía Da Vinci también, que dejaba zonas en blanco. Ujú, Le llaman la pintura inconclusa, ujú. que es como que decía que necesitaba dejar ese espacio en blanco para que sangrara de alguna manera lo que faltaba de llenarse. Entonces, en esa medida, Qué lindo, no ¿para sabía ti eso. era necesario cerrar la historia Sí. o la dejamos, ¿cómo se dice?, final abierto? O sea, la historia, como yo la percibo, está cerradísima, pero es una metáfora, entonces igual es una... el cierre se lo da cada uno respecto a cómo percibe la pintura, cómo percibe los sueños de Ana, cómo percibe esta historia, entonces... eh, es que el cine en general solamente termina de cerrarse cuando el espectador lo observa. Eh, la obra que escribí y que hice solamente termina cuando tú la observas. Gracias a ustedes. Un mensaje que quiera dar. A la humanidad, Claro, a la humanidad. a la posteridad. Sí, yo creo que es importante para los cineastas. Me gustaría dar un mensaje a los cineastas. Eh, en formación. Vivir con más presencia eh, los va a ayudar a hacer un buen cine. Porque así puedes llegar a la esencia y a la médula de la historia que quieres contar. Bravo. Ujú. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Un aplauso más. Ya. A ver, Ah, ¿ya? sí. Contratado. Me vengo para ahora a aplaudir para dar el clap. ¿Listos? Ay, ay, ay. Yo.